Hola gente, soy Alfredo Tricánico y una vez más los invito a compartir otra de las historias olvidadas de los Beatles. Y seguimos comentando el libro de Joe Gooden, Riding So High, The Beatles and Rags. En este episodio, un escalón más, el LSD. En la primavera del 65, John, George y sus respectivas esposas probaron por primera vez el LSD, la droga alucinógena que en los años 60 se convirtió en un símbolo de la contracultura, asociado a la experimentación y la expansión mental y espiritual. Riley nos puso una dosis de LSD a todos durante una cena en su casa. Él era amigo de George y también nuestro dentista en esa época. Nos dijo: les recomiendo que no se vayan. Le pregunté por qué y contestó: acaban de ingerir LSD. Estaba en el café. Pensamos que se trataba de otra cosa y salimos de la casa de Riley y fuimos a un club. Y la droga empezó a hacer su efecto. Yo veía fuego por todos lados, el ascensor se achicaba y cosas por el estilo. Cuando nos fuimos, manejaba muy despacio, pero nos parecía que íbamos volando. Terminamos todos en mi casa. Y así comenzó lo que George más tarde llamó la experiencia dental. John, en el 70, comentaba para la revista Rolling Stone, no sabía qué era. Todos habían oído hablar de eso y no sabían que era muy diferente de la hierba o las pastillas. George más tarde diría: sentí el más increíble sentimiento que me vino. Fue fantástico. El LSD me había mostrado el camino a un plano superior de conciencia. De los cuatro, a Cynthia Lennon le pareció que la experiencia con el LSD había sido angustiante. Ninguno era capaz de moverse, así que los cuatro nos quedamos despiertos el resto de la noche. Las paredes se movían, las plantas hablaban y el tiempo se detuvo. Odiaba la falta de control y no saber qué estaba pasando o qué pasaría después. Sin embargo, a John le pareció fantástico. El LSD, dietilamida de ácido lisérgico, fue descubierto por el científico suizo Albert Hofmann en el 38, quien había nacido en la ciudad de Baden en 1906. Hofmann describió la estructura de la quinina, pero es más conocido por ser el primero en haber sintetizado y experimentado los efectos psicotrópicos del LSD, mientras estudiaba los alcaloides producidos por el hongo cornezuelo del centeno. La intención principal de la síntesis era obtener un estimulante respiratorio y circulatorio. El desarrollo se llevó a cabo en los laboratorios farmacéuticos de Sandoz, en Basilea, Suiza, y Hofmann se mantuvo interesado en el beneficio psicológico del descubrimiento, describiéndolo como la medicina para el alma. En el 47, Sandoz solicitó una patente para el LSD y lo anunció como un tratamiento para los desórdenes de ansiedad y para la investigación psiquiátrica bajo la marca Delicid en forma de pastillas. Mientras que los estudios sobre sus efectos terapéuticos continuaban, el LSD ganó popularidad como una droga recreativa entre los miembros de la contracultura norteamericana, primero con la generación Beat y luego con los hippies. Las miradas sobre los riesgos y los beneficios del LSD fueron variando a lo largo de los años. Hacia la década del 70, la mayor parte de los países, incluyendo Suiza, habían clasificado al LSD como un narcótico y prohibieron su venta, compra y uso, poniéndole fin a su investigación. A pesar de esa ambigua experiencia aterradora pero fantástica, John y George siguieron experimentando con el LSD e intentaron convencer a Paul y a Ringo de hacerlo también. Harrison decía a la revista Rolling Stone: John y yo decíamos que Paul y Ringo tenían que probar el ácido, porque no podíamos relacionarnos con ellos en diferentes niveles. Desde que lo probamos, el ácido nos había cambiado demasiado. Era una experiencia muy grande e inexplicable. Era algo muy importante para John y para mí que ellos lo probaran.
Ringo inmediatamente aceptó la propuesta y dijo: «Tomo lo que sea». El segundo viaje de LSD de John y George, donde se les unió Ringo, fue en una fiesta en Los Ángeles, California, en agosto del 65, durante la segunda gira de los Beatles por Estados Unidos. Habían alquilado la casa de la actriz Sari Gabor, más conocida como Sasa Gabor, en el 2850 de Benedict Canyon en Beverly Hills. Sasa Gabor, actriz húngara estadounidense, fue Miss Hungría en el 36 y tuvo varios papeles en conocidas películas de Hollywood, obras de Broadway y también un fuerte auge en la televisión. La policía de Los Ángeles custodiaba la casa para proteger a los Beatles y eso les impedía poder salir. En cambio, invitaron a mucha gente, entre ellos el grupo The Byrds, Peter Fonda y la actriz de Help, Eleanor Bron. McCartney, en cambio, se negó. Lennon me había dicho: el LSD cambia para siempre tu modo de pensar. Él estaba entusiasmado ante esa posibilidad. A mí, en cambio, me aterraba. Sin embargo, Paul, aún sin LSD, estaba interesado como el resto en la experimentación y en la evolución musical de los Beatles, aunque tomó inspiración de lugares diferentes y con métodos muy distintos. Escuchó nuevos artistas, leyó nuevos libros, se mantuvo en contacto con la comunidad artística de Londres. En resumen, un abordaje más intelectual que experimental. La noche del lunes 13 de diciembre del 65, Paul usaría LSD por primera vez. No fue en compañía de sus compañeros de banda, sino con Tara Brown, un joven adinerado que más adelante inspiraría la canción A Day in the Life, ya que falleció en un accidente de autos. Brown, el heredero millonario de la fortuna Guinness, vivía en Eaton Row, en el distrito londinense de Belgravia. Los Beatles habían terminado su gira por Gran Bretaña y celebraron en un nuevo club nocturno de Londres. En la primavera del 65 habría un nuevo club nocturno en el 13 de Mason Yard, The Scotch of St. James, y se convertiría en el centro de Londres durante el siguiente año. A solo unos metros de este modesto club nocturno se encontraba la Galería de Arte Índica, donde John Lennon conoció a Yoko. En el Scotch, Paul y Tara Brown se encontraron con otros artistas: John Entwistle de los Who, el ex baterista de Pretty Things, Viv Prince, y Patrick Kerr, bailarín del programa de televisión Ready, Steady, Go. Tara Brown los invitó a todos a ir a su casa y una vez ahí, el anfitrión sugirió que tomaran LSD. Era algo que expandía la mente. Vi formas y cosas raras, y para un tipo que no estaba tan interesado en ponerse tan raro, había un elemento perturbador. Paul tomó LSD en varias ocasiones más, pero no con el entusiasmo que lo hacían John y George. Así los cuatro de Liverpool encontraron en ese momento, mediados del 65, un impulso y una conexión creativa increíble y única, que dio como fruto el emblemático álbum Revolver, un nuevo salto en su evolución, un nuevo mojón en su estilo y en su experimentación, y una marca histórica en la música popular. Si Lennon llamó al LP Rubber Soul el álbum de la marihuana, el LP Revolver bien se podría haber llamado el álbum del LSD. A partir de aquí se entretejió una relación estrecha y larga de la banda con dicha droga, usándola en numerosas fiestas que hicieron en sus casas. Los Beatles tenían como norma no usar LSD, alcohol o cualquier otra droga cuando estaban grabando para no nublar sus sentidos, pero tenían las PEP que seguían consumiendo desde los días de Hamburgo. El 21 de marzo del 67, los Beatles estaban en pleno proceso de grabación de la canción Getting Better del mítico LP Sgt. Pepper's. Para soportar otra de las largas sesiones, John tomó una píldora de una caja donde guardaba diversas pastillas. Por error, tomó una de LSD
e inició uno de sus viajes en el estudio. Se tuvo que detener la grabación, se sintió mal, y George Martin lo llevó a que tomara aire, y la única opción disponible fue la azotea, ya que en la puerta del estudio siempre había fans esperándolos. Martin no era consciente que John estaba drogado. Estábamos en la azotea y recuerdo que era una noche muy estrellada, y enseguida me di cuenta que la única protección era un pequeño escalón de 15 centímetros de alto y estábamos a una altura de unos 27 metros. Lo dejé solo y regresé al estudio. Paul y George, al ver que Martin regresó solo y sabiendo la situación, subieron de apuro para evitar cualquier accidente. En el libro Todo lo que necesitas son oídos de George Martin se recuerda ese momento. Paul y Mal Evans se hicieron cargo de John y lo llevaron a casa de Paul en la calle Cavendish, muy cerca de los estudios. Esa noche en casa, para poder estar conectado con John, también tomé LSD. Fue el segundo viaje de Paul con dicha droga y el primero con John. Una vez más, mi agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Fue un gusto haber compartido estos minutos en lo que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima.